Muy buenas tardes, me encuentro aquí con la señora Aura María Galvez Gil, en la cual presenció una escena de víctimas en el pueblo de Trujillo Valle. Hola, buenas tardes, doña Aura, ¿cómo se encuentra? Bien, gracias a Dios. Bueno, nombre, apellido y pueblo donde vivía. ¿Qué pasaba allí en ese momento? Aura María Galvez. El pueblo queda como 40 minutos de Trujillo Valle, de Tuluá Valle. El pueblo se llama Trujillo Valle. ¿Qué pasaba allí en ese momento? ¿Cuál era la violencia que se radicaba en ese pueblo que usted presenció? ¿Cuáles fueron los actos violentos que más la marcaron, no sé, que usted logró presenciar? Los actos violentos, eso fue como en el año 50, más o menos. Yo estaba muy pequeña y presenciaba cuando bajaban los muertos, que los traían en bestias, colocaban hasta 2, 3 y los amarraban con lazos, porque eran muchos los que traían, hasta familias enteras que mataban en las fincas. Muchas veces los mataban por política, porque si se daban cuenta que eran liberales, entonces los conservadores mandaban a matar a esa familia. Otra ocasión era porque hacen con las fincas de ellos, entonces los asesinaban y todo el mundo salía dejando todos los animales. ¿Tú crees que esa problemática radicó mucho el pueblo y acabó su economía en la ganadería y todo? Claro, acabó con toda la ganadería, con las fincas cafeteras, con todo. ¿Qué Y hubo problemática, mucha pobreza. qué problemáticas más le tocó ver? Bueno, ya en el año 90, ya así, cuando yo estaba cuando yo fui creciendo, veía que mi mamá decía que mi mamá hizo un hueco, vivíamos en la finca, mi mamá hizo un huequito en la pared, donde ella dormía cerquita, para ella por ahí estar mirando hacia afuera, cuando veía lámparas, los perros estaban latiendo mucho, entonces ella se asomaba, veía muchas lámparas, entonces nos alcanzaban a sacar envueltas en cobijas y nos metían debajo de los palos de café, para favorecernos que no nos fueran a asesinar a nosotras. ¿Asesinaban mucho en el pueblo en ese momento? ¿Sin razón alguna? Sin razón alguna, en la finca mataban mucho también. En ese momento, en ese tiempo, que tú recuerdes, ¿qué hicieron los entes públicos para solucionar la violencia que radicaba el pueblo? No, eso no hacía nada porque la violencia era demasiada y pues la policía salía, pero pues ellos qué iban a hacer también. Si era más los asesinos que habían que la policía que había allá. ¿Cómo crees que esa violencia te afectó? ¿Psicológicamente, físicamente? ¿Qué malos recuerdos dejó para ti? En esa violencia cayó un hermanito mío que tenía apenas 21 años. Y pues eso nos afectó demasiado porque a él lo mataron y lo taparon con unas hojas de plátano y a los 3 días lo encontraron. Pero eso nos afectó demasiado porque él se ha perdido y no sabíamos a dónde andaba, no sabíamos qué había pasado con él. ¿Alrededor de cuántos años duró esta violencia en el pueblo Trujillo Valle? No, eso duró demasiados años porque que en el año ya 90, más o menos en el año 90 que asesinaron mucha gente y asesinaron un sacerdote también de allá. Me dice usted que se Los presenció desde tiraron al chiquita, Cauca. desde el año 50 hasta el 90 que recuerda, son alrededor de 40 años. ¿Y por qué cree usted que mucha gente le tocó irse de allá? ¿Por la guerrilla? Mucha gente le tocó irse allá porque pues los dueños de fincas tenían que dejar el ganado, las bestias tenían que dejar sus fincas cafeteras de miedo que los mataban. Entonces todo eso, esas fincas quedaron abandonadas. ¿Se considera usted víctima de la violencia armada en Colombia? Yo sí me considero víctima de la violencia armada de Colombia porque prácticamente mi papá salía del campo, salía en bestia el día sábado a vender su café, a vender las cosas para los productos que él sacaba allá. Y cuando volvía a subir, la gente que era buena, que era sana, lo conocía, le decía, vea señor, no siga porque lo están esperando allá más arriba, lo están esperando para matarlo. Entonces mi papá se tenía que desviar por un camino y esconderse. Bueno, señora Aura, siendo usted víctima de la violencia en Colombia, ¿qué opina usted de la situación actual que maneja el gobierno con la guerrilla? Pues que esto de entre más días es peor porque yo no veo que haya ninguna paz. La verdad no estoy viendo porque están asesinando mucho a los indígenas también en este momento. ¿Pero cree usted que se ha mejorado o seguimos igual a pesar de que los medios de comunicación no sacan toda la información que les corresponde? No, los medios de comunicación no sacan toda la información, no, eso es mentira, no sacan la información que deben de sacar. ¿Usted cree que hay una manipulación de los medios de comunicación para que no afecte la política y no se vea todas las violencias que hace la guerrilla? De pronto sí, porque a ellos no les conviene tampoco. Al gobierno no les conviene que los medios de comunicación vayan a hablar mal sobre ellos, sobre la paz, pero bueno, esperemos a ver, que hay que confiar mucho en Dios que haya paz de verdad.
Usted en ese momento que ha sido víctima del conflicto armado en Colombia, ¿usted firmaría por la paz y para que el pueblo tuviera un mejor futuro y las guerrillas dejaran las armas? Pues de pronto sí firmaría porque esta violencia que tenemos no es de ahora. Esto llevamos muchos años, desde que mataron a Gaitán, que eso fue el 9 de abril del año 48. Y desde que asesinaron a Gaitán, ahí fue donde empezó la violencia, que sí ya de ahí para acá siguió. Y hasta ahora pues... Bueno, señora, ahora, hablando del bipartidismo que se maneja en Colombia en las épocas de antes, que unos eran extrema derecha, otros extrema izquierda, o sea, liberales y conservadores, ¿cómo se manejó esa problemática en el pueblo de Trujillo Valle? Esa problemática fue muy dura, muy fuerte, porque allá mataban los conservadores y el capataz de todo era el señor Leonardo Espinosa, y él tenía mucho poder en el pueblo de Trujillo. Él tenía pero mucho poder. ¿Quién era el señor Leonardo Espinosa y a qué se dedicaba y qué hacía en el pueblo? No, pues, él se dedicaba a negocios, porque pues yo no ¿Era sé un qué ganadero? Él hacía política y él tenía mucha finca a nombre de él. ¿Él se dedicó a matar gente en el pueblo? Pues no me consta, pero pues él era una persona muy pudiente en el pueblo. ¿Pero una persona que erradicaba la violencia en el pueblo? Él era conservador, y allá liberal que se daban cuenta que llegaba, era fijo que lo asesinaban por el hecho de ser liberal. O tenía que salir de las fincas y dejar las fincas desocupadas, porque dejarlas abandonadas. ¿Cree usted que a través de los años el conflicto armado se ha solucionado o ha evolucionado? Pues el conflicto armado se ha solucionado un poco, pero de todas maneras la violencia la tenemos. La violencia sigue. ¿Qué propone usted para mejorar la violencia? No, pues que haya trabajo para la gente, porque hay mucha gente que no tiene trabajo, y causa eso tienen que salir a robar y a atracar y todo. Entonces hace mucha falta empresas que le den mucho trabajo a la gente. En el pasado, uno de los mayores problemas era que la guerrilla no tenía tierras, por eso se formaba el desplazamiento en los diferentes pueblos y eso. En el pueblo Trujillo Valle se vio mucho desplazado. ¿Alrededor de cuántas familias sufrieron esa problemática? No, pues eran demasiadas las familias que sufrimos todo eso, porque nosotros fuimos unos. Nosotros tuvimos que dejar la finca, venderla por lo que dieron para poder salir de allá. ¿Y por qué creen que tocó dejarlo? ¿Llegó alguien a amenazarlos? Se le llevaban el ganado a mi papá, se le perdía de la finca. Y pues quién se lo llevaba, no sabíamos quién. Entonces mi papá, a causa de eso, ya cuando se dio cuenta que lo estaban esperando en el camino el día sábado, que él venía ya con el mercado del pueblo, entonces ya tuvo mi papá que vender por lo que le dieran y salir de allá. Al llegar aquí, ¿cómo fue su situación actual? ¿Fue muy dura en cuanto a empleo, en cuanto a la vivienda, al salario mínimo? Fue muy duro, porque nosotros primero salimos fue a quedarnos en Trujillo, porque pues mi papá era campesino y mi papá no sabía hacer otra cosa. Mi papá no sabía más negocio, no ganado y el campo. Entonces nosotros nos quedamos ahí en Trujillo, y él murió de una trombosis que le dio como un infarto. Y después de que él faltó, antes de él faltar, mataron el hermano mío, que tenía 21 años. ¿Usted cree que esa trombosis o el infarto fue producto del estrés que manejó la violencia, claro, y que le radicó la de guerrilla? eso, porque el cambio que él dio era demasiado, porque él estaba enseñado a estar en el campo. ¿Qué mensaje usted le deja a las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia para que mejoren y no sigan por este camino? Pues que haya un cambio, que haya un cambio para mejorar, para bien de todos, porque con eso pues no vamos a ir a ninguna parte, porque entre más años van pasando, más violencia, se ve mucho la violencia en toda parte. ¿Actualmente usted le guarda rencor a las guerrillas de Colombia o quiere la paz? No, yo no le guardo rencor, porque pues eso hace muchos años, y yo creo que ya esa gente no existe ya, o si existen ya son familias que ya siguen lo mismo. Muchas gracias, doña Aura. Hoy nos acompañó la señora Aura María Gálvez Gil, del pueblo Trujillo.